Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Estamos una vez más aquí en las redes sociales para seguir llevando estos hermosos devocionales, temas, preguntas acerca de la Biblia. Y hoy vamos a estar contestando una de las preguntas que verdaderamente el hombre tiene errado, ya que la religión los ha metido en la cabeza de que todos son hijos de Dios y que todos los caminos nos llevan a Dios, y que todas las religiones que profesa el hombre a nivel mundial es del mismo Dios. ¿Será verdad esto? Que las religiones dicen esto. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Un tema muy interesante e inquietante, y también triste, porque las personas no quieren hacer ese compromiso de buscar la Biblia, de leer la Biblia, de investigar y de salir de esa ceguera que tienen las personas. La Biblia es clara. En la Biblia sí dice que todos somos creación de Dios. Todo lo que vemos y lo que no podemos ver es creado por Dios. En la Biblia nos dice en Colosenses 1:16, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, los lugares celestes en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como trono, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos que en este versículo nos habla de las cosas que han sido creadas por Dios. Ahora, si todo es creado por Dios, ¿todos somos hijos de Dios? La respuesta es no. No todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? La Biblia es clara y nos dice que solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Romanos 8:16 también nos dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. También usted puede leer en 1 de Juan 3, del 1 al 10. Ahora, en la Sagrada Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. En Efesios 2:3 nos dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Romanos también nos dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En vez de haber nacido como hijos de Dios, nacimos en pecado, el cual nos separa de Dios y nos sitúa al lado de Satanás como enemigo de Dios. En Juan 8:43, en el 44 dice, Jesús dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacerlo. El hecho de que aquellos que no son salvos son hijos de Dios, pero los fariseos guardaban la ley. Pero ¿por qué cuestionaban a Jesús siempre? Y también por qué Jesucristo lo exhortaba y les daba duro con la palabra. No voy a profundizar mucho ese tema o esta pregunta que les hice. Lo único que le puedo decir es que los fariseos y los saduceos son los cristianos modernos y la religión moderna en esta actualidad. ¿Por qué? Porque en aquellos años estos religiosos no les gustaba la palabra del maestro, o sea, de Jesús. Jesús les hacía entender que sus caminos eran chuecos. Solo aparentaban amar a Dios y de paso se hacían llamar hijos de Dios. Pero Jesús sabía la intención del corazón de ellos. Ellos solo querían vivir a su manera, a su forma de pensar, sin importarle a la persona de su alrededor. Y cuando Jesús le hablaba duro, estos religiosos se enojaban.
Estos religiosos que eran antes, estos fariseos, escribas, saduceos, son los cristianos modernos, la religión moderna de este tiempo. Estos modernistas, amadores y vividores del mundo, lo cual dañan el testimonio de muchos cristianos evangélicos que verdaderamente quieren agradar a Dios. Pero como dice el dicho, por uno pagamos todos. No profundicé mucho esta pregunta porque estamos viendo un tema específico. Quizás en otro video le hablaré sobre esto. Ahora, referente de que todos somos hijos de Dios, hay un versículo también que tira al piso ese argumento chueco que tienen todas las personas del mundo. En 1 de Juan 3, del 9 al 10, nos dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí entiende el versículo? O sea, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la presencia de Dios está en él y no hace pecado. O sea, todo el mundo dice que es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos contradicen la Biblia? ¿Por qué están pecando? ¿Por qué está adulterando? ¿Por qué anda robando? ¿Por qué anda matando? ¿Por qué anda siendo infiel? ¿Por qué tomas? ¿Por qué fumas? ¿Andas pensando pensamientos sucios, obscenos? ¿Codicia a la mujer de tu prójimo? ¿Hablas malas palabras? ¿Les pega a los padres? ¿Les pega a sus hijos mal? ¿A su mujer? ¿No aman a su hermano? ¿No aman a su vecino? Y dicen ser hijos de Dios. Y les gusta la injusticia. Todo para él y solo para él. La Biblia es clara. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No hace nada malo. Y se hacen llamar hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Dios decidió adoptarnos de antemano como familia de Él para acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quería hacer y Él le dio gran gusto hacerlo. Porque todo lo que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, es a través de Jesucristo y es el Espíritu Santo que da testimonio que somos hijos de Dios. Muchos dicen que tiene el Espíritu Santo, muchos está haciendo algo malo, peca cada rato, hace cosas inmorales, está pecando cada rato. Dice la iglesia tradicional que todos tienen el Espíritu Santo, pero son adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, muchas veces mal hablados. Y dice ellos que tienen el Espíritu Santo, la iglesia tradicional. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo no puede contener con el hombre. O sea, el Espíritu Santo no puede estar con una persona que es inmunda, que está pecando, está haciendo algo mal. Cada rato, el Espíritu Santo no puede estar con esa persona. No, porque el Espíritu Santo verdaderamente es un ser santo y no puede estar con un hombre pecaminoso. Y te da también ese amor a todos. El Espíritu Santo da el testimonio de que somos nosotros hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente podamos ser glorificados. Aquellos que son salvos por medio de la fe de Cristo. En Efesios 1:5 nos dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Pues Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, viendo estas evidencias bíblicas, no de hombres, no doctrina humana, o porque las personas dicen que todos somos hijos de Dios y que todos los caminos nos llevan a Dios y todas las religiones que adora el hombre es del mismo Dios, eso está mal dicho porque no es así. La Biblia es clara y hemos visto pasajes bíblicos, no es nada inventado. No, la Biblia es real y veraz.
La Biblia fue inspirada a través de Dios, por el Espíritu Santo. Dios solo escogió a personas humanas para escribirlas bajo la dirección de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Así que tenga eso bien en claro, no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? A través de su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, confesando a Cristo, recibiendo a Cristo en su corazón, bautizándose, hacer caso a los mandamientos, todo lo que dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios, como lo dice el Papa Francisco y todos los papas que han existido. O sea, la iglesia tradicional, o sea, la católica, le ha enseñado a todos sus hijos, a todos sus séquitos, que todos son hijos de Dios y que todos los caminos los llevan a Dios o a Roma. Ahora, la iglesia tradicional solo se rige a los mandamientos y las tradiciones del hombre y de lo que está en este mundo, más a las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, no la toman en cuenta, no les importa a ellos la Biblia. Y según ellos dicen que son la iglesia de Cristo y que Cristo fundó dicha iglesia. Pero no es así, amigo, amiga. La Biblia es clara. La iglesia no nació en Roma. La salvación no viene en Roma. De los católicos no, de allá no viene. Ni en ninguna religión. Como los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, los Jesús solo, los salvos siempre salvos, los de la G12, los de la prosperidad, paz y amor, el Islam, la iglesia tradicional, o sea, la católica. No, en ninguna de ellas te va a llevar a la presencia de Dios y tampoco vas a tener la salvación y ni mucho menos vas a tener una eternidad con Dios. Lo que tenemos que tener en claro es dónde viene la salvación y de dónde sale Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Usted que está en estas religiones que mencioné, usted lo sabe? ¿De dónde viene verdaderamente la salvación y la vida eterna? ¿Usted lo sabe? Pues no, porque usted sigue en esas sectas que dicen profesar supuestamente a Dios. Y les voy a decir dónde viene la salvación verdadera y la vida eterna. Eso viene del pueblo de Israel, la nación santa, escogida por Dios. De allá vino la salvación, no de la iglesia católica, en la cual ellos se hacen llamar la autoridad suprema y que ellos dicen ser la iglesia de Cristo, no. Y peor aún, los testigos de Jehová, los mormones, estos cristianillos modernos y entre otros y muchos. De ellos no vienen. Les repito una vez más, la salvación y la vida eterna viene de los judíos, del pueblo de Israel. De allá nació el evangelio de Cristo. De allá se esparció el evangelio a todo el globo, a todo el mundo. Pero ¿qué hizo Satanás? Él es avispado, el cual él quiso ser semejante a Dios. Creó las religiones que existen en el mundo y copiando todo del pueblo santo de Dios, de Israel, la palabra de Dios, cambió las normas, la moral, cambió la Biblia. Por eso hay muchas doctrinas chuecas en el mundo. Y Satanás hizo que el hombre tomara caminos errados y chuecos. Por eso que hay tantas religiones en este globo, en el mundo. Y según ellos se hacen llamar hijos de Dios, del Dios supremo, que es Jehová de los ejércitos. No lo es, de ellos no es, sino es de el Dios de ellos, es Satanás. Se los repito una vez más, la salvación y la vida eterna vienen de los judíos, del pueblo de Israel. De allá nace el evangelio de Cristo, de allá se esparció el evangelio de Cristo en todo el globo. Pero la Biblia dice que su pueblo no lo quiso aceptar, le dio la espalda, no recibieron a Cristo. Entonces Dios se fue con el extranjero, con el gentil, que somos nosotros, los que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Por eso la Biblia es clara y nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Pero tú me vas a decir, entonces para ser hijo de Dios, ¿me voy a convertir en cristiano? Pues la respuesta a tu pregunta es sí. Los cristianos evangélicos somos hijos de Dios. No porque yo lo diga, ¿no?
porque la Biblia lo dice. En Hechos 11:26 nos dice: cuando lo encontró, lo llevó regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Cuando Jesús ascendió al cielo, le dio un trabajo a sus discípulos de predicar el evangelio a toda criatura. Sus discípulos fueron a todas partes a predicar al Cristo resucitado. Y las personas creían y se acercaban a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, en donde nos habla en Hechos 11:26, donde los llaman por primera vez cristianos a los creyentes que creían en Cristo y se acercaban a Él. Así que fue en Antioquía donde los creyentes los llaman por primera vez cristianos. De allá es donde nace el cristianismo, de Antioquía, y se esparce al mundo. Del pueblo escogido de Dios viene la salvación. Los cristianos evangélicos somos hijos de Dios. No porque yo te lo digo, no. Porque la misma voz de Dios lo dice, o sea, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Así que no todos somos hijos de Dios. Si quieres ser hijo de Dios y tener esa vida eterna en Dios, tienes que acercarte a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y es allí donde vas a ser verdaderamente un hijo de Dios. En Romanos 10, 9 y 11 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Así que para ser hijos de Dios tienen que acercarse a Cristo y aceptar a Cristo en su corazón, y Él le va a dar la vida eterna y pasan a ser recién hechos hijos de Dios en Cristo. Los que sí somos es creación de Dios, eso sí. Pero el hecho de que seamos creación de Dios no significa que seamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y pasamos a ser cristianos como dice la Biblia. Pero lastimosamente el cristianismo ha sido mal tachado por estos sinvergüenzas que se hacen llamar cristianos evangélicos, que están pecando, dañando el testimonio, vendiendo la palabra de Dios, haciendo circo en las iglesias, predicando doctrinas chuecas, y se alejaron de la moral de Dios y dañan el testimonio de muchos cristianos evangélicos, porque el nombre de los cristianos evangélicos, por decirlo así, está por el suelo, por estos sinvergüenzas que se hacen llamar cristianos y dañan el testimonio. Por eso las personas no se quieren acercarse a Cristo, no por estos cristianillos sinvergüenzas. Oiga, Dios los avergonzará y los dejará en nada a su tiempo por sus malas acciones y por llevar al pueblo en mal camino. Porque la Biblia dice que todo lo que siembra el hombre, eso cosechará. Aún hay iglesias que sí guardan la palabra de Dios, que aún se siguen manteniendo y siguen guardando la palabra de Dios, la senda antigua, la sana doctrina. Guardan la palabra de Dios con ese temblor y miedo en la palabra de Dios. Aún hay iglesia, pero son contadas las iglesias, no hay muchas, son contadas. Pero recuerda, tú no vas a ser salvo por el Papa, por el sacerdote, por el obispo, por tu iglesia tradicional, o por los testigos de Jehová, los mormones, o por el pastor, o por el evangelista. No, tú no vas a ser salvo por ellos. Tú no mires a ellos, tú tienes que mirar a Cristo, porque Él es el que viene la salvación, es Cristo. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón y te mantienes en Él y peleas la buena batalla de la fe, eres un hijo de Dios. Tú solo puedes decidir, nadie decide por ti. Tú eres el único que puede decidir. Dios dio al hombre libre albedrío de elegir su camino, de elegir su salvación, de elegir lo bueno o lo malo. Si quieres ser su hijo, eso está en ti, amigo, amiga. No todos somos hijos de Dios, no. Somos hijos de Dios si aceptamos a Cristo en nuestros corazones y vivimos para Él y por Él. Y tampoco no todos los caminos llevan a Dios.
La Biblia es clara y nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, por Jesucristo. El único camino es Cristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para salvación de muchos. Solo hay un camino, y ese camino es Cristo. No hay otro más camino, solo es Cristo. Amigo, amiga, solo hay una salvación, solo hay una vida eterna, y es a través de Cristo, de nadie más. La salvación viene del pueblo de Israel, de Jehová de los ejércitos. Solo hay un Dios en la faz de la tierra, y ese es Jehová de los ejércitos, el cual mandó a su Hijo al mundo para que usted y yo seamos salvos por medios de Él y para Él, y que lo sirvamos a Él. Así que no todos los caminos nos llevan a Dios, no todos somos hijos de Dios. Sea curioso, amigo, amiga, lea la Biblia, investigue y se dará cuenta que las cosas no son como dicen estas personas. Estas sectas que engañan al hombre y hacen perder su salvación, haciéndole creer mandamientos de hombres, leyes de hombres y no de la Biblia. Recuerda, todo lo que hagas aquí en la tierra, un día darán cuenta en el tribunal de Cristo. Y cuando tú mueras y partas de este mundo, si aceptaste a Cristo, vas al cielo. Si no aceptaste a Cristo, vas directo al infierno. Y cuando sea el juicio, Dios no te va a juzgar por tu pecado. Dios no te va a juzgar por lo mal que hiciste en este mundo. No, vas a ser juzgado por no aceptar a Cristo en tu corazón. Por eso vas a ser juzgados, no por tu pecado, sino vas a ser juzgado por no aceptar a Cristo en tu corazón. Esa es la única manera que Dios te va a juzgar. Y claro está, te juzgará por todo lo que han hecho en la tierra. Así que, amigo, amiga, recuerda que todo lo que siembres aquí en la tierra, todo lo que el hombre hace aquí en la tierra, lo cosechará, ya sea bueno o malo. Así que, recuerda, amigo, amiga, Cristo te ama y Él quiere salvarte. Espero que esta reflexión sea de ayuda en tu vida y de bendición también en ti, de que puedas abrir esos ojos y poder meditar un momento. Muchos dicen también, es que Dios no me escogió a mí para ser salvo. No es así, amigo, amiga. La persona tiene libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Eso ya queda en usted, amigo, amiga. Así que Dios lo ama, Dios lo quiere salvar, lo quiere llevar a la patria celestial, al cielo. Así que adelante, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios te bendiga.